Buenas noches. Antes que nada, agradecer al movimiento Unidos Podemos, al general Frigoli, por esta invitación para integrar un panel tan distinguido con dos grandes policías como Navas y la suboficial Mérida, con un viejo y querido amigo, además compañero de estado de situación, como el doctor Enrique Viana, militante del derecho, pero sobre todas las cosas militante de la justicia, que lamentablemente en los últimos tiempos en nuestro país no siempre van de la mano. Y bueno, me invitan a integrarme a un panel sobre Uruguay y la seguridad. Y yo diría que para ser más sincero con la realidad que vivimos, debería llamarse Uruguay y la inseguridad, porque esto es lo que define la realidad de nuestro país desde hace más de una década. Porque la inseguridad se volvió omnipresente en nuestro querido país. Según datos de nuestra investigación del año pasado, el 73% de los uruguayos se considera inseguro. Y si tomamos nada más que los que viven en el área metropolitana, llámese un arco que va desde Maldonado hasta Ciudad del Plata, ahí pasando en Santa Lucía, del lado de San José, esa cifra sube a un increíble 81% de sensación de inseguridad. Por tanto, yo les preparé un informe acá, basado más o menos en mi profesión, que en cierta forma complementa los números dramáticos y brillantes que analiza desde su condición profesional de la seguridad el comisario general Navas, ¿es así? Pero ustedes, el año 2017 cerró con unos 300 asesinados y casi 22.000 rapiñas o hurtos denunciados. Yo no soy un profesional del área de la seguridad, y yo siento que cualquier robo del tipo que sea es una rapiña, porque todo robo conlleva una violencia. Así uno no esté presente. A todos nos ha pasado de llegar a nuestro auto y encontrar una ventana destrozada y que nos robaron la radio o que nos robaron documentos, y por más que no estábamos presentes sentimos violencia. Tal vez la peor de las violencias, que es la impotencia de no poder reaccionar. ¿O cuántos hemos llegado después de ir a trabajar, después de ir a pasear, después de ir a cumplir con alguna actividad a nuestra casa y encontrarla desvalijada? Y por más que no estamos presentes, eso también es violencia. Por tanto, yo no logro distinguir mucho lo de hurtos con violencia o sin violencia, lo cual definiría o distinguiría un robo con una rapiña. Y vean ustedes cómo ha ido evolucionando el tema de los hurtos o las rapiñas denunciadas en nuestro país. Para eso hay que comparar año a año. 1984, 1.547 rapiñas o hurtos denunciados. Ahí salto al 2001, porque si no, 6.200. Año de la crisis del 2002, 8.500. Después bajan el 2003 y 2004 a unas 7.000 denunciadas. Y después en el 2005 no para de crecer. 9.142, 9.559, 9.990 año a año, 11.642, 12.459, y acá se da un salto terrible, tal vez festejando la asunción de Mujica como presidente, de 12.459 a 15.094. Vean ustedes, hasta que finalmente en el 2014 pasamos la barrera de los 20.000 hurtos o rapiñas denunciadas, 20.097. Según me dijo el doctor Guillermo Maciel y el escribano Guillermo Stiglitz, seguramente también dos de los hombres que más saben del tema seguridad, en los Uruguay de estos últimos tiempos se denuncia una de cada 3 o 4 cometidas. Por lo tanto, tenemos que llegar a la increíble conclusión de que desde que gobierna el Frente Amplio se realizaron más de 600.000 rapiñas a un promedio de prácticamente 5 o 6 por minuto. En el año 2004, más o menos se realizaba una cada 27 minutos, hoy es una cada 5 o 6. Y a esto le tengo que agregar que en ese mismo periodo de tiempo se asesinaron unos 3.900 compatriotas. Antes que empezara el periodo del Frente, el 1 de marzo del 2005, había un asesinato cada 41 horas, hoy hay uno cada unas 20 horas.
Y lo tengo que decir claramente como estadístico que soy, que todos los que estamos acá, si no fuimos rapiñados, vamos a ser rapiñados. No es una probabilidad estadística, es una convicción estadística que todos ustedes, si hay alguno que se salvó, va a ser rapiñado. Es imposible estadísticamente que alguno de ustedes, si aún se ha salvado, no sea robado o rapiñado. Y es muy probable o que sean asesinados o que conozcan a un ser querido o conocido que va a ser asesinado en los próximos tiempos en el Uruguay. Y esto es un dato terrible, porque uno no ve una concientización del Estado, por supuesto, que debería cumplir con el, si no me equivoco, Enrique, el artículo 7 de la Constitución, que protege nuestra vida y nuestros bienes, entre otros, pero también de nosotros, que parecería ser que no tomamos conciencia que en cualquier momento podemos ser asesinados, que en cualquier momento un ser amado por nosotros, yo que soy padre de 3 adolescentes, cada vez que salen los fines de semana, como todos adolescentes, a bailar, a divertirse, me quedo con el corazón en la boca pensando si no me lo van a traer alguno de ellos en un cajón de madera llamado ataúd. Y esto que ya de por sí es terrible, y voy a desarrollar un poco en cuanto a sus causas y efectos, hay otro aspecto que también es muy importante, que son los efectos económicos del delito de los de abajo, porque el delito de los de arriba nos roba mucho más plata, pero eso, si usted quiere generar algún día un panel sobre eso, hablaremos también. Estoy hablando del delito de los pichis de calle. Según datos, algo adelantó Nava, según datos del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas para el BID, año 2013, quiere decir que ya tiene 5 años estos datos. En el año 2013 se nos robaron de nuestras casas, de nuestros autos, caminando por las calles, 200 millones de dólares. Justo usted que en general andaba pidiendo este recurso va a ser 200 millones de dólares. Pero a eso hay que sumarle lo que los uruguayos, los honestos, intentamos para defendernos en una tarea que el Estado no cumple, y a pesar de que nos cobran muy buenos impuestos. Y ahí compramos alarmas, y ahí compramos todo tipo de cableado o de alambre de púa, lo que venga, que ilusoriamente nos dé cierta seguridad frente a estos criminales, insisto, de abajo. Y ahí gastamos en el 2013 400 millones de dólares más. O sea, vayan sumando, 600 millones de dólares en ese año nos costó la criminalidad. Pero después todos los otros efectos que tiene a nivel del costo del Estado, a pesar de su inutilidad, suma otra cifra similar. Quiere decir que hoy por hoy el efecto económico del delito en el país ronda los 1.200 millones de dólares. Quedaría para construir 600 escuelas, daría para construir unos 300 liceos, daría para construir todos los años 50 hospitales totalmente equipados, daría para comprar cerca de 50.000 ambulancias, con lo cual ningún compatriota de ningún recóndito lugar del Uruguay seguramente moriría por un ataque cardíaco. Son terribles estos datos. Y la pregunta es, ¿por qué hemos caído en este nivel de inseguridad que, por sobre todas las cosas, es un fenómeno cultural, no coyuntural? Y esto es lo que lo agrava mucho más. Si en vez de tenerme a mí aquí sentado tuvieron ustedes un sociólogo y le preguntaron a ese sociólogo, bueno, ¿cuáles son las causas de esta explosión de criminalidad que estamos padeciendo? Yo veía con mucho agrado como Nava rescataba la presencia de su padre. Y yo rescato la presencia de mi hija de tan solo 15 años, que por su pedido vino a ver vean ustedes, ya los adolescentes se están preocupando. Y cuando yo les cuento a mis hijos que cuando yo tenía esa edad e iba a bailar en una motito a Grati Garelli, capaz, ¿se acuerdan ustedes esas motitos? ¿Se acuerdan? Que no tenían motos cuando eran jóvenes ustedes, o era todo gente plana. Yo era muy chico. Está bien. Yo era muy chico. Que iba a bailar y dejaba la moto tirada en
en un paraíso o en una columna, y no me preocupaba cuando volvía porque sabía que iba a estar ahí la moto. Cuando le cuento eso a mis hijos me miran como diciendo, pero ¿en qué país vivíamos? Entonces les digo que si ustedes le preguntaran a un sociólogo, pero ¿cuáles son las causas de esta explosión de criminalidad? Seguramente el sociólogo diría, bueno, hay varios, es multifactorial, pero especialmente habría tres. Una serían demográficas, una explosión de población en un momento y un lugar dado de un país que no logra satisfacer la necesidad de tanta gente, y bueno, mucha gente tiene que salir a robar, especialmente para poder vivir y subsistir. No es el caso de nuestro país, hace décadas que somos 3 millones y poquito. O sea que esa primera causa está descartada. Otra causa, diría el sociólogo, es una explosión de pobreza. Bueno, más allá que el gobierno nos miente descaradamente la cifra de la pobreza, según el gobierno hay un 7.9% de hogares pobres. Yo la sitúo no menos del 30% de la cantidad de hogares pobres en este país. La misma Universidad de la República habla de 49.2% de niños pobres. Si uno estadísticamente toma los datos de la Universidad de la República y los del gobierno, termina concluyendo que todos los pobres en este país son niños. Para que vean la ridiculez de la mentira de la cifra del gobierno. Pero más allá de la mentira de la cifra del gobierno, no podemos, como bien dijo Nava también, no podemos criminalizar la pobreza. Por ser pobre no se tiene por qué ser criminal. Por tanto, si bien puede haber testimonialmente, residualmente, algo de criminalidad que venga de ahí, no es la causa. La causa es, le diría ese sociólogo, y yo lo afirmaría, el desastre educativo, que transformó desde fines de los años 50 lo que fue históricamente un orgullo para todos los uruguayos, especialmente los de clase media para abajo, que era la educación, verdadero plan de equidad que teníamos los pobres de este país para salir adelante, lo transformó en un proceso de adoctrinamiento en pro de un proyecto de determinación política, ante la ayuda, lamentablemente, de aquellos partidos que tendrían que haber luchado contra ese proyecto. Acá hubo un gran pensador marxista llamado Rodney Arismendi que organizó cronológicamente la toma del poder en 3 fases. La primera era la toma educativa a través del aporte de un pensador italiano llamado Antonio Gramsci, que decía que antes que el poder político hay que tomar el poder mental de las personas. Y basado en el gran sistema educativo que tuvo siempre el Uruguay, se generó la aplicación como ningún otro país en el mundo con tanta viabilidad. Y en el año 58, cuando nuestra universidad se le votó la ley orgánica y se la separó del poder político y del control popular, fue el primer paso de ese proceso, que continúa en el año 65 con la unidad de las fuerzas sindicales, gobernada por supuesto por el Partido Comunista, y finalmente en lo que para Rodney Arismendi recién era el tercer paso, en el 71 con la unidad de las fuerzas políticas de izquierda, con la fundación del Frente Amplio. Y así se va dando este proceso que yo le llamo de adoctrinamiento o de fracaso educativo plenamente planeado. Y yo le traje acá una serie de datos que hablan de cómo se ha implementado con todo éxito este fracaso educativo de los hijos de las familias más humildes. Yo miro a muchos de ustedes, hombres y mujeres de más de 70 años, que deben pensar cómo es posible estar viviendo en este Uruguay de la cual ustedes fueron orgullosos habitantes. Un país que nos supo dar 2 campeones del mundo en fútbol, 2 campeones olímpicos en fútbol, grandes deportistas, pero no solamente nos dio grandes deportistas, este país también nos dio grandes profesionales, grandes militares, grandes comunicadores, grandes científicos, grandes escritores, grandes poetas. Aquel glorioso libro de Sánchez, Mi hijo el doctor, todos los padres de familias humildes tenían el sueño de que su hijo o su hija terminara en lo más alto de una carrera universitaria. ¿Era así o no era así? Hoy eso ya no es más. Y esto no es casualidad.
La gente que planificó este estado de situación lo hizo a plena conciencia que sin este paso del destrozo educativo jamás iban a lograr empoderarse en nuestro Uruguay. Pero también sabían que ese destrozo educativo iba a tener efectos colaterales terribles, de los cuales la inseguridad es uno de ellos. Pero no es solo la inseguridad, también es la drogadicción, también es la depresión adolescente, también es el suicidio adolescente. Lamentablemente el Uruguay está primero en el hemisferio occidental en depresión y en suicidio adolescente, y eso nadie lo habla. Y se nos llevan decenas de vidas de nuestros mejores jóvenes cada año, la depresión, porque no encuentran su lugar en este país. Y vean ustedes estos datos que son oficiales. 25% de los escolares no están capacitados para entrar al liceo. 1 de cada 4 de nuestros niños en 6º año de la escuela, y a pesar de que pasaron 9 años de su corta vida en la escuela, no están capacitados para entrar al liceo. ¿Y entonces qué es lo que aprendieron en la escuela? ¿Qué diferencia tienen los gurises hoy que con simplemente clicar una computadora o un celular están hablando con alguien en Japón? Y resulta que son mucho menos inteligentes que nosotros, porque en nuestra época había que repetir la escuela, A no ser algún niño que tuviera una hepatitis o alguna enfermedad que pasara 3 meses en la cama, nadie repetía la escuela. ¿Quién repetía la escuela? A menos de que nuestros viejos nos darían una paliza descomunal, sería una vergüenza para cualquiera. ¿Era así o no era así? ¿Hay alguno acá que se ha repetido la escuela? Mejor que ni levante la mano. Pero les sigo dando datos. Pasamos al liceo. 53% de los gurises acá en Montevideo en primer año del liceo repiten. ¿Escucharon la cifra? 53%. 65% de los gurises no termina el liceo. 80% no termina el bachillerato. Pero si tomamos nada más que los gurises de familias más humildes, que son aquellos que nos deberían faltar un solo día a clase, llegamos a la increíble cifra que el 96% de los hijos de las familias más humildes abandonan el liceo. 96%. ¿Qué podemos esperar de esos gurises? Para terminar estos números ligados a la educación, 24% no estudia ni trabaja entre 18 y 25 años, 50% no tiene ninguna preparación para trabajar, según un informe del Banco Mundial, 42% de los gurises de 15 años no tienen los aprendizajes básicos necesarios ni los valores para integrarse a la sociedad. Y esta cifra que parece mentira, 47% de los gurises de 15 años no saben leer. No alcanzan el umbral mínimo de lectura, 47%, es decir, 1 de cada 2 gurises de 15 años no sabe leer. ¿Y qué podemos esperar? Yo recuerdo ahora, en el verano pasado, estaba frente a mi querida Playa Malvin, sentado ahí, leyendo un libro, disfrutando la tarde, y a mi lado había un grupo de unos 20 gurises y gurisas, porque esta altura no nos diferencia mucho genéricamente, jugando al fútbol. Y había que ver la forma como se trataban, había que ver las cosas que se hablaban, que se decían, eran sonidos guturales, no llegaban a elucubrar una frase. Con todo respeto, era boludo, estúpido, mongólico, era la forma como se trataban entre ellos. Entonces, viendo estas cifras, es fácil de entender esto que yo le voy diciendo para llegar al tema de por qué la criminalidad hoy campea libre en el Uruguay. Pero no solamente lo padecen los gurises, que a la larga terminan siendo víctimas, más allá de que luego muchos de ellos se volverán victimarios. Hay un sistema educativo que es la correa de transmisión de esto. Muchos conscientemente porque integran ese plan estratégico y muchos otros haciendo el rol de tontos útiles. Y yo voy a contar una anécdota que me pasó justamente con la hija que tengo presente acá, Oriana. Ella es sobrina de este famoso jugador de fútbol, Sebastián Coates. Y cuando él estaba en el Liverpool de Inglaterra, le invitó a ella y a la hermana a ir a conocer. Le digo, bueno, imagínense una gurisa en edad escolar, ir a ese viaje espectacular, era el sueño de su vida. Bueno,
cuando volvieron con varios regalos que le hizo este tío, que las quiere mucho. Entre ellos una campera del Liverpool. Imagínense, dos niñas de escuela, hacía un calor de 30 grados, se sacaban la campera. Y entre ellos iban a la escuela. La primera vez que Oriana va a la escuela con la campera de su querido tío, se la roban del salón de clase de ella. Y cuando ella llega a la casa de su madre, porque vive con la madre, me llama llorando, y digo, bueno, espera que te paso a buscar y nos vamos a la escuela. Para mi sorpresa, la maestra no estaba en la escuela. Yo esperé que la maestra iba a estar esperando al padre y iba, ¿no? Bueno, me atiende la inspectora, digo, la directora. Me mira así, me dice, no sé si fue en tono serio, pero me dice, yo sabía que había un padre famoso acá en la escuela, no sé qué. Digo, está bien, digo, mire, vengo por el caso de... Sí, sí, sabemos, sí. Digo, ¿y qué hicieron al respecto? Y nada, me dice. Digo, ¿cómo que nada? Mi hija deja la campera en el salón de clase, va a jugar al recreo, cuando vuelve no tiene más la campera y ustedes no hicieron nada. Digo, qué lejos quedó de aquella escuela cuando desaparecía una simple goma de borrar y la maestra no nos dejaba irnos a nadie a la casa hasta que no apareciera la goma de borrar. ¿Se acuerdan de eso? Yo tenía una maestra muy canchera que decía, ahora cerramos todos los ojos y en 2 minutos abrimos y aparece la goma. Y dicho y hecho, cuando abríamos los ojos ya estaba la goma de borrar. ¿Era así o no era así? Entonces me dice, cuando le cuento esa anécdota, me dice, pero Pinato, dice, usted vive en otro país. Dice, fíjese acá. Yo estaba en el salón de la dirección, ¿no? Fíjese acá. Y yo veía las cosas. Digo, no entiendo qué me quiere decir, directora. Dice, mire cómo están los armarios. Y mire, todos tenían unos candados así de gruesos. Digo, sí. Dice, bueno, para que vea. Dice, acá nos roban permanentemente cosas. Dice, tal es así. Dice que una vez nos robaron plata. Y fuimos a la comisaría, la 11 de ahí de Malvin, a decir que nos habían robado plata. ¿Y saben lo que nos dijeron? Que cuando tuviéramos plata le pusiéramos el sello en la escuela. Y digo, ¿cómo que sello en la escuela? No entiendo. Dice, por si nos robaban y encontraban la plata, sabían que era de ustedes. Es increíble, ¿no? Lo viví yo. Entonces, cuando uno vive estas cosas en lo cotidiano, y tenemos, insisto, más de 600.000 rapiñas denunciadas, y 3.900 asesinados, de los cuales 431 con el que asesinaron ayer dentro de las cárceles. Nos preguntamos, ¿y de qué derechos humanos estamos hablando? Porque no se puede hablar de derechos humanos con un asesinado cada 20 horas y un robo cada 6 o 7 minutos. No se puede hablar que se cumple el artículo 7 de la Constitución, que el gobierno y el Estado deben ser responsables de la vida y los bienes y el derecho al trabajo y a la educación de la gente. Está claro que acá en Uruguay no hay ningún derecho humano que se respete. Y si no hay derecho humano, ¿de qué democracia estamos hablando? Porque ¿qué define una democracia si no son los derechos humanos? Acá los derechos humanos se volvieron un verdadero curro para que mucha gente haga plata con ellos, destrozando la vida de muchos patriotas. Pero no para aplicar los verdaderos derechos humanos, que son estos. Estos derechos humanos que estoy reclamando. Acá en Uruguay en realidad lo que se aplica son izquierdos humanos, pero nunca derechos humanos. Tristemente no hay muchas voces que se levanten contra esto. Y lo más terrible de esto, lo más dramático de esto, es que para que haya esta densidad criminal tiene que haber una masa criminal, una población criminal altísima. Porque es imposible que estos 3.900 asesinados y contando, y estas 700.000 rapiñas y contando, sea cometido por un pequeño grupo. Yo valúo en no menos de 50.000 personas dedicadas al crimen acá en nuestro país. Hace unos años atrás, Abel Duarte me entrevistó y yo ya tiraba estas cifras. Y al otro día entrevistó a, creo que el inspector algo de eso, Guarteche, lamentablemente fallecido por una terrible enfermedad. Y él le dijo que él creía que yo me había quedado corto en las cifras. Él evaluaba casi 70.000 personas dedicadas al crimen. Lo cual complejiza aún más esta realidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que se van a gremializar. Va a llegar un momento que se van a organizar. Va a llegar un momento que se van a volver profesionales. Que vi claramente que era el temor de Nava, no sé si cuando él dice, por suerte todavía hoy no son
bandas organizadas, pero lo van a hacer porque inevitablemente van a tener que definir territorios de acción, van a tener que definir cómo trabajar mejor, van a volverse como el primer comando de la capital en San Pablo, como estos maras que habló la Yera el otro día en Centroamérica. Y otra cosa, cuando eso suceda, la situación va a ser mucho peor. Porque si hoy desorganizados como están son los dueños del campito, imagínense mañana organizados. Mientras tanto nosotros vamos a seguir creyendo en los bonomi para organizar la seguridad, vamos a seguir dejando a gente como Nava sin ningún tipo de consulta, que es cosa que es difícil de concebir, ¿no? Pero para terminar, más allá de esta realidad, hay algo que los uruguayos no nos merecemos, por supuesto, que es la sensación de estar permanentemente con temor. La sensación de que en algún momento podemos ser asaltados o podemos ser asesinados. Es terrible e inhumano sentir eso, y mucho más en un país como el nuestro, que nos cobra de los impuestos más caros del mundo. A mente inhumano es injusto. Yo siempre digo que el Estado uruguayo es como si fuera la carnicería que ustedes van a comprar los fines de semana, el asado, con la cual sueñan con pasar con la familia o con los amigos. Y van y pagan por el mejor asado, pero la carnicería les vende el asado al Pepe Mujica. Porque ese es el Estado uruguayo. Nos cobra como si fuera carne de lomo lo que nos da, pero nos vende el asado al Pepe Mujica y nosotros no protestamos. En el Uruguay de hoy, especialmente en Montevideo, pero también en las ciudades del interior, ser omnibusero, ser tachero, ser kiosquero, ser almacenero, ser carnicero, ser farmacéutico, ser cobrador, ser vendedor, ser cualquier profesión que históricamente los hombres y las mujeres del Uruguay se ganaron honestamente la vida. Hoy lo que pueden ganarse es la muerte con estas profesiones. Y lo digo literalmente. Cada día que ustedes salgan de su casa y se despidan de sus hijos, y se despidan de su esposa o de su esposo, o se despidan de cualquier otro ser querido, disfruten de ese momento, porque puede ser el último de sus vidas. Muchas gracias.